Paloma es una activista que se opone a la explotación de una nueva mina. Ella y su gente se confrontan a un grupo de personas que están de acuerdo con la implementación de la mina, ya que indican que traerá progreso económico. La policía observa la confrontación de manera contemplativa y no se imaginan lo que pasará después. Esa noche, cuando Paloma y su equipo retornan en auto, son alcanzados por la policía, la cual sorpresivamente les dispara. Paloma intenta escapar corriendo al campo, pero es capturada. Rubén, uno de los policías, le dice que le advirtió que no se meta en el tema de la mina mientras la golpea fuertemente contra el auto. Él es Emiliano, trabaja en el equipo que implementa lo necesario para la explotación de la mina. Mientras trabaja en altura con su amigo Paco, este cae, se lastima gravemente y es hospitalizado. En el hospital, Emiliano y su novia llamada Jazmín acompañan y cuidan de Paco. Este les indica que un paciente cerca de él está a punto de fallecer. Se trata de un policía municipal al cual le prendieron fuego y debido a sus graves heridas ya no puede hablar, solo escribir. Este policía tiene otro policía particular que está fuera de su habitación solo para cuidarlo, o más bien vigilarlo. Esa noche Emiliano vuelve al hospital para hablar con el policía quemado. Emiliano le dice que su madre desapareció hace 3 años luego de la protesta de la mina y le pide al policía alguna pista para encontrarla. De este modo se revela que Emiliano es el hijo de Paloma, además que tiene una hermana mayor la cual investiga fosas clandestinas, con la intención de encontrar a su madre. El policía sorpresivamente empieza a escribir en su libreta y anota kilómetro 5, Aldama. Emiliano y Jazmín van a la dirección escrita por el policía y observan escondidos. Esa dirección resulta ser la casa de campo al lado de un lago de la familia adinerada y de artistas Aldama, conformada por Rigoberto, quien es pareja de Carmen y padrastro de Mónica, la hija mayor de la familia. Se revela que un culto denominado como los Aluches envenenaron a los perros de la familia y dañaron su propiedad. Más adelante descubrirás por qué. Mientras espían, Emiliano y Jazmín son descubiertos por el policía Rubén y su equipo, los cuales fueron comprados por los Aldama y les brindan protección y diversas facilidades. Como excusa y con intención de descubrir más sobre la familia Aldama y su madre desaparecida, Emiliano indica que están ahí debido a que buscan trabajo. Emiliano es contratado y siempre se muestra atento en los trabajos que hace por si descubre alguna conexión de los Aldama con la explotación de la mina o la desaparición de su madre. Mientras repara la ventana rota de Mónica, esta empieza a hablarle y se muestra interesada en él. Emiliano descubre que la familia Aldama es disfuncional y que Rigoberto y Carmen tienen una relación tóxica con maltrato y faltas de respeto mutuo. Ambos muestran comportamientos egocentristas y narcisistas y se muestran muy distantes e indiferentes respecto a Mónica, la cual muestra un comportamiento depresivo a momentos y le gusta subir a sus redes actuaciones donde ella se suicida o muere. Un día, Jazmín visita a Emiliano en el trabajo y Rigoberto los invita a comer un postre. Mientras conversan, Rigoberto revela que los Aluches lo odian y lo atacan desde hace tiempo debido a que hizo arte usando el cuerpo difunto de su líder. Le entrega a Emiliano una copia de su trabajo, el cual es bastante morboso y humilla al líder de los Aluches. Otro día, mientras Emiliano va a trabajar a casa de los Aldama, descubre un recién nacido amarrado, siendo esto otro ataque aparentemente de los Aluches contra los trabajadores de los Aldama. Molesto por esto, Rigoberto pide a Emiliano acompañarlo junto a Rubén a la dirección del culto de los Aluches. Mientras viajan, se nota la gran cercanía y confianza que se tienen Rubén y Rigoberto. Estos indican que se conocen desde hace un buen de tiempo. Cuando llegan al sitio, Rubén les pide a los Aluches que dejen los ataques. Estos muestran una actitud desafiante que molesta a Rigoberto, quien termina insultándolos antes de irse. Debido al nuevo ataque, los Aldama deciden hacer de Emiliano su velador. Esa noche, Jazmín lo visita y Emiliano explora la casa con su ayuda, buscando pistas. Pero Rigoberto se da cuenta de que alguien merodea y descubre a Emiliano. Este pone la excusa de que escuchó un ruido y por eso se puso a indagar en la casa. Al día siguiente, Emiliano conversa con Mónica. Esta se muestra en general muy coqueta con él. Ella le confiesa que casi sufre un intento de violación cuando era más joven y que su madre la salvó. Debido a esto se mudaron a España, donde recibió terapia, al mismo tiempo que su madre conoció a Rigoberto, justo antes de regresar a México. Mientras conversan, son interrumpidos por Rigoberto, quien posteriormente habla a solas con Emiliano y le confiesa que el cuerpo que usó para su arte en realidad no es el líder de los Aluches. Indica que ellos lo acusaron falsamente para llamar la atención y gracias a ello él ganó mucha fama. Debido a esto dejó la historia de esa manera, ya que le beneficiaba. Además le indica a Emiliano que deje de fingir y que indique que está realmente ahí debido a que busca a su madre. Rigoberto le dice que no tienen nada que ocultar y que la pista que le dio el policía previamente no significa nada. Le indica que si gusta puede traer a su hermana para revisar fosas clandestinas en su casa, ya que no tiene nada que ocultar. Emiliano sabe que Rigoberto sabe todo sobre él debido a que el corrupto Rubén se lo contó todo. Los comentarios y la forma de decir las cosas de Rigoberto molestan a Emiliano y por ello se va molesto.
Carmen presencia la partida de Emiliano y pregunta a Rigoberto por qué se fue molesto. Rigoberto indica que se siente triste por lo que le hicieron a la madre de Emiliano y a las otras 4 personas que se oponían a la explotación de la mina, de la cual Rigoberto y Carmen son accionistas. Carmen finge no recordar lo sucedido, revelando su psicopatía. De regreso en casa, Emiliano habla con Jazmín. Esta le dice que su familia quiere que se separe de él, porque se mete en muchos problemas y no tiene futuro. Momentos después, Emiliano es arrastrado por unos amigos que están armados y que quieren hacer justicia por mano propia debido a un asesinato reciente de una niña. Esa noche, Emiliano aparece en casa de Jazmín. Su familia lo echa, pero ambos se ven a escondidas. Él le confiesa que no atacó a nadie y que se bajó de la camioneta en la que iba con sus amigos. De repente, los familiares de Jazmín salen y lo echan. Emiliano, molesto, los golpea y posteriormente es noqueado. Repentinamente aparece junto a Rigoberto en un bote en medio del agua. Este le confiesa lo sucedido hace algunos años con su madre, la cual fue interceptada por los policías comprados de Rigoberto y Carmen, debido a que el proyecto de la mina tenía que ejecutarse sin inconvenientes. Sin embargo, la violencia se les fue de las manos a los policías y terminaron haciendo más daño del que debían. Esta revelación molesta a Emiliano, quien está dispuesto a atacar a Rigoberto, pero se contiene debido a que hay una cámara grabándolo. Por ello le indica a Rigoberto que regresen, ya que irán a una comisaría. De regreso a tierra, Carmen confronta a Rigoberto, le dice que lo que le dijo a Emiliano no es cierto y ambos empiezan a discutir. Repentinamente Emiliano ataca a Rigoberto, sin embargo, Mónica aparece con un arma y logra calmarlos. Emiliano parte luego de esto y Carmen y Rigoberto empiezan a discutir, mostrando una relación completamente resquebrajada y llena de resentimiento y odio, la cual es posiblemente un catalizador del desequilibrio interno de Mónica. Después de lo sucedido, Mónica alcanza a Emiliano en las afueras de la casa. Ambos se besan y pasan la noche juntos. Mónica aprovecha la oportunidad para grabar contenido para sus redes sociales. La mañana siguiente, mientras Jazmín va a visitar a Emiliano, los encuentra a ambos tumbados sobre el suelo y abrazados. Esto entristece mucho a Jazmín, quien se va molesta. En casa de los Almada, mientras Rigoberto está pensativo y tranquilo, su esposa repentinamente le dispara para luego llamar a la policía e indicar que fue Emiliano quien lo atacó. La policía captura inmediatamente a Emiliano. Sin embargo, Mónica indica que es inocente debido a que estuvo con ella toda la noche, pero nadie la escucha. Mientras Emiliano es llevado a la comisaría, una camioneta de los Aluches llega para salvarlo. Emiliano corre hacia el campo para esconderse en medio de una pequeña construcción en medio del agua. Lamentablemente, durante su persecución es alcanzado por una bala. Los policías lo buscan, pero al no encontrarlo y ver manchas de sangre, lo dan por muerto. Luego de esto, débil y cansado, Emiliano busca a Mónica, quien lo recibe rápidamente y lo cuida. La película trata acerca de la desaparición de Paloma y la investigación de Emiliano, al mismo tiempo que desarrolla su personaje y el misterio que envuelve a esta desaparición. Vemos el tipo de amistades que tiene, sus vínculos importantes, sus convicciones y sus motivaciones, que en general están ligadas a descubrir el misterio de la desaparición de su madre. Sin embargo, la película también trata acerca de la familia Almada, una familia disfuncional que a pesar de tener fama y riqueza, no es feliz. Los conflictos entre Rigoberto y Carmen evidencian el gran caos y sufrimiento que Mónica ha presenciado a lo largo de todo el tiempo que convive con ellos, presenciando la falsedad de su familia, viendo cómo fingen bienestar cuando en realidad están en una miseria emocional. Esto, sumado al trauma de su intento de violación, genera en ella mucha ansiedad. Debido a ello se fija en Emiliano, ya que él es alguien más transparente. Piensa que en él puede encontrar el consuelo y la protección que su familia no le brinda. Es así que la fragilidad mental de Mónica se hace evidente conforme avanza la película. Se muestra sutilmente la depresión que ésta tiene, lo cual conlleva a lo siguiente. A la mañana siguiente, Mónica, molesta y desafiante, amenaza a su madre con suicidarse, tirándose al vacío a menos que retire sus acusaciones e indique que Emiliano es inocente. Su madre primeramente se rehúsa, pero luego confiesa que Emiliano es inocente y que fue ella quien disparó a Rigoberto. Sin embargo, Mónica estaba transmitiendo en vivo en una de sus redes sociales todo lo que su madre decía y hacía. Habiendo escuchado la confesión de su madre, Mónica mira a su celular fijamente, como si se sacase una selfie, y sorpresivamente se lanza de espaldas, mientras su madre y Emiliano, quien está escondido, observan. Luego de lo sucedido se muestra a Emiliano dentro de una patrulla, maniatado, alejándose de lo sucedido mientras un policía habla con Carmen. Tiempo después, Emiliano, recuperado de su herida, busca a Jazmín. Ambos se miran fijamente a través de una ventana. Jazmín la abre y se siente el amor en sus miradas, mientras ambos se acercan mutuamente, en silencio, para darse un beso.